¿no? Bueno, pues primeramente le agradezco mucho el tiempo, le agradezco infinitamente esta oportunidad que nos brinda para conocerlo un poquito más y saber acerca de su trabajo, acerca de su trayectoria y conocer un poquito acerca de qué piensa de determinadas situaciones que están pasando en nuestra religión. Primeramente, me gustaría que se presente para los que no lo conocen y cuéntanos un poquito de usted, tanto religiosamente como personalmente. Bueno, buenas tardes y bendiciones para usted, para todos los que nos están siguiendo. Muy agradecido con esta invitación a ese honorable templo que usted dirige y ese gran proyecto sociocultural religioso que también encaminado lo tiene. Para las personas, quiero agradecer a todos, las personas que han hecho posible esta entrevista, sobre todo a usted, a su esposa y a todos los hermanos y hermanas religiosas de México y del mundo. Me llamo Roberto Alonso Espinosa, tengo 45 años, soy cubano, soy licenciado en enfermería, profesor de obstetricia y de ginecología, y hace unos meses que estoy acá en México, compartiendo con ustedes, los hermanos mexicanos que también han encauzado esta fe, tanto espiritual como santoral, como de las reglas del Palo Mayombe, Brillumba y Quimbiza. Soy cubano, nací en la provincia de Santi Espíritus, en un pequeño municipio llamado Yaguajay, de una amplia trascendencia, sobre todo del espiritismo cruzado, donde existían casas cabildos, donde se hacían las fiestas llamadas Bembé, que eran fiestas alegóricas a las fechas del santoral católico con el sincretismo de las divinidades del panteón Yoruba. Ejemplo, el 7 de septiembre a la Virgen de Regla, sincretizada con Yemayá, el 8 de septiembre a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la Ochun, a las Mercedes el 24 de septiembre, y entonces crecí dentro de toda esta cosmogonía religiosa. Nací el 9 de octubre del año 79, soy único hijo, procedo de un hogar funcional, de mi mamá y mi papá, que son profesores, maestros, docentes. Mi papá es el escritor cubano reconocido Rubén Fernando Alonso, y que también me ha apoyado mucho en esta parte. El espiritismo llega a mi vida porque, a pesar de haber nacido en una casa donde las personas que vivían tenían creencias cristianas, sobre todo en la parte del cristianismo protestante, tengo antecedentes por la familia materna y la familia paterna de personas que nacieron con el don espiritual. En estos pueblos no existían como tal lo que se llama las escuelas de desarrollo ni misas de desarrollo, porque hay una contradicción, que es la siguiente: no existen las misas espirituales. ¿Por qué? Porque las misas solamente existen, que es la ceremonia que se realiza en la Iglesia Católica, donde yo nací, bajo el manto de grandes espiritistas. Se llama sesiones espiritistas o reuniones espiritistas. Existieron también centros espirituales en el centro del país, donde conocí, que quería hablar de estas cosas, grandes espiritistas ancianos, que eran los que llevaban las riendas, ¿no?, del desarrollo de personas que tenían estos dones pero no sabían canalizarlos. Claro. Entonces, el espiritismo llega a mí a raíz, aquí en México y en Ciudad de La Habana y en las grandes ciudades de Cuba, como del mundo, ¿no?, que se practican estas religiones. Existen lo que es las escuelas de desarrollo, las misas de desarrollo, las labores de desarrollo, pero donde yo nací, las personas que tenían estas cosas desarrollaban solos, con la oración, las bóvedas espirituales, todas estas cosas. El espiritismo como tal, materialmente, físicamente y visualmente, llega a mí a través de mi mamá, que procede de una familia de espiritistas reconocidos en ese municipio, en el municipio de Yaguajay, de la provincia de Santi Espíritu. Mi mamá tuvo un evento en su vida donde desde niña ella tenía visiones espirituales, donde ella tuvo un proceso de enfermedad, donde la Virgen de la Caridad del Cobre, que de hecho
es el ángel de su guarda, que ella lo descubre. Hay cosas donde todo está, padrino, muy organizado astralmente. Es un orden. Mi mamá le hace una promesa a la Virgen de la Caridad del Cobre que si la salva, ella iba a vestirse de blanco 3 meses. Okay. Al cabo de los años, mi mamá recibe la mano de Orula y Oshun le reclama su cabeza. Mi mamá tuvo un evento en su juventud, un evento paranormal relacionado con el espiritismo, y acudió al centro cabecera de nuestra provincia, se llamaba el Centro La Esperanza, enclavado en el municipio de Caibarien, de la provincia de Villa Clara, que es un pueblo misterioso, mágico, debido al espiritismo, a la regla de Ocha también, pero en pequeñas proporciones. Y allí le indican a mi madre que debe montar una bóveda espiritual. Ella monta su bóveda y cuando yo abro los ojos al mundo, lo primero que veo es la bóveda espiritual que estaba muy escondida en mi casa, porque ya le digo que las personas dueñas de mi casa, que eran tías paternas, eran personas con una fe cristiana totalmente, pero siempre respetando las creencias de las otras personas, los miembros de la casa. Ese fue el primer encuentro que yo tuve con lo que era el espiritismo. Ok. Esta parte que usted comenta, que pues obviamente desde muy pequeño vio este trabajo espiritual y participó en este trabajo espiritual, ¿es común para toda la gente que crece en una familia con ciertos cultos, ciertas tradiciones, el que también los niños lo hagan? No, no es frecuente. Yo decía algo y lo mantengo, ¿no? Hay una de las cosas que a mí me ha chocado de la religión, tanto de todas las manifestaciones, que se ha perdido el misterio, se ha perdido esa fantasía alrededor de cada culto. Yo recuerdo que las misas espirituales se hacían de noche, las labores espirituales, ya cuando todo el mundo dormía, los niños estaban durmiendo, pero aquellos niños que teníamos ciertas clarividencias, porque yo comencé siendo clarividente y auditivo, eran los que nos dejaban participar para limpiarnos con la palangana de las flores, todas estas cosas, pero nunca escuchando las cosas de los mayores. ¿Me entendió? Sí, sí, sí. Y entonces ahora el hermetismo, la magia, todo esto se ha perdido. Claro. Es una de las cosas muy importantes que tenemos que retomar. ¿Y en qué momento entra la regla de Ocha a su vida? Bueno, la regla de Ocha entra a mi vida porque quería contarle esta experiencia. La divinidad o la deidad o el espíritu que me acompaña a mí realmente no pertenece a mi cuadro espiritual. Estando mi mamá embarazada de mí, recién casada con mi padre, ellos por su trabajo le ofrecen unas vacaciones que era alrededor de los Cayos de Cuba. Es decir, en un barco comenzaba la excursión, y entonces en esa excursión estaba mi mamá, mi papá, ella gestante de mí, sucede una tormenta en el medio del mar. Cuando sucede la tormenta esta en el medio del mar, que fue después comprobado, tanto por Orula como el Santo, sucede que todos íbamos a morir allí. Mi mamá, que tiene su gracia espiritual, ella lo único como devota al fin de la Virgen de la Caridad del Cobre, porque donde yo vivía no se conocía el santo Yemayá ni el santo Obatalá. La tradición era adorar a Santa Bárbara, la Caridad del Cobre, y San Lázaro los 17 de diciembre. En ese momento, mi mamá se aferra a uno de los barrotes del barco y dice: ay, Virgen de la Caridad del Cobre, no permitas que mi madre y mi familia pierdan a tus hijos en esta tormenta, y sálvame a mi hijo de esto. Yo quiero tener a mi hijo. Dice mi mamá que ella sintió que algo le atravesó como una lanza el vientre, una cosa espiritual, ¿me entiendes? Sí, sí. Que le estremeció. Cuando ella sintió que le habían clavado eso por el vientre,
De momento se hizo la calma en el mar y llegaron a Puerto Feliz. Después se descubre a través de los diferentes oráculos y de todas las iniciaciones que el espíritu que me dirige a mí, que es Doña María de la Cruz Manrique Iznaga, Omi Larí, Omi Funque, Yayi Rumbaloma, en Funda, Remolino Cuenda, había salvado a mi familia. De hecho, todo es, cuando se manejan bien las religiones o los procesos oraculares, todo encaja acordemente, porque mi mamá no pudo salir embarazada nunca más, no tuvo más hijos, y sucede que mi signo en Orula dice que la persona, el niño, iba a morir y una entidad espiritual lo salva. El signo que tiene mi madre en Orula, que lo recibimos posteriormente, dice el muerto que vuelve a la vida, la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. ¿Me entienden? Las coincidencias, usted sabe que el nexo madre e hijo ni con la muerte se rompe, y realmente los nexos padrinos y ahijados tampoco se rompen. Mi primera iniciación, porque usted sabe que en el espiritismo no existen padrinos. ¿Por qué? Porque el espiritismo no tiene una consagración física, ceremonial, no tiene una liturgia, sino que son procesos que se hacen para desarrollar, espiritualizar, que las diversas energías astrales que nos acompañan o que se unen a nuestra vida. Como le comentaba, de la experiencia que tuvo mi mamá siendo joven en el Centro La Esperanza de Caibarien, que ya no existe, uno de los espiritistas que eran líderes y que era la cabeza de mesa de dicho centro, fue nuestro padrino de palo, que inicia en el año 1988, inicia a mi padre en el culto de la regla del palo mayombe. En el año 1989 inicia a mi madre y en el año 1991 me inicia a mí. Esta persona que dio su caída hace poco tiempo fue, que iba en Tonú, Eduardo Fernández Valdés, Tata Endoki Batalla en Congo, que era uno de los 7 brujos reconocidos del Cabildo Congo Cunalungo de Saguala Grande, también del centro del país. Ahijado del extinto Mario Arenas, que fue una personalidad de los Alagua en Cuba, consagrado al culto de Changó, llamado Oba Biau. Nosotros somos de la rama de los Cunalungos de Saguala Grande. Mi padre se inicia y es Tata Endoki Cobayén de Cuatro Vientos, y mi madre, Madre Enquisa Sarabanda Viramundo, ambos los 3 del culto de Cunalungo. Esa fue nuestra primera iniciación con la liturgia, la metodología de una secta religiosa, porque usted sabe que estas religiones se componen de iniciaciones físicas, que no es como en el espiritismo fluye. Claro. Entonces, a raíz de eso sucede que desde la edad de 7 años comencé con visiones de espíritus, premoniciones, revelaciones, y esto fue lo que indicó que me llevaran a este lugar para ver qué era lo que pasaba con el niño, porque el niño no se había criado dentro de esas cosas. Yo veía la bóveda espiritual de mi mamá, pero yo no sabía lo que significaba eso, porque a los niños no se nos decía nada. En mi época, en mi generación, los niños no intervenían en las conversaciones de los adultos, no participaban de cosas de secretas religiosas, porque era una cosa que también la religión fue un fenómeno que se guardó durante mucho tiempo bajo secreto y con mucho misterio. Inclusive recordaba hoy que mi madrina de bautismo, que vive aún en los Estados Unidos, es una señora ya muy mayor, adoradora de Santa Bárbara, era una persona que iba a la iglesia católica, pero celebraba los 4 de diciembre bajo la égida del espiritismo cruzado, porque su hija, a su vez, tanto ella como su hija, eran muy buenas espiritistas, pero por la sociedad, porque se marginó mucho el espiritismo y la regla de Ocha y todas estas cosas, todo lo que es desconocido es marginado. Claro. Mi primer referente de la regla de Ocha también fue mi padrino Eduardo Fernández Valdés, que va en Tonú, que estaba consagrado al culto de Ogún. Tenía coronado Ogún y su madre de Ocha era Oyá. Yo conversaba hoy con mi padre y le decía, el primer canastillero que yo vi en mi vida fue
el de mi padrino Eduardo. Lo que mi padrino Eduardo nunca trabajó la ocha, siempre lo que se dedicó fue al espiritismo y al palo mayombe en su pureza, porque el mayombe es la expresión del palo monte más puro, donde es la interrelación del espíritu con la prenda, con la fuerza de la naturaleza. Claro. Después, cuando ya la entidad que me administra comenzó a bajar, fue indicando que yo tenía que tener iniciaciones mayores. Ya estaba iniciado en el palo monte y entonces faltaba la ocha. Como mi padrino Eduardo no trabajaba la regla de ocha, mi papá me encausó a otros lugares de culto religioso. Como ya les dije que había nacido en la provincia de Santi Espíritu, las personalidades que más se destacaron en el culto de la santería, regla de ocha, fue en la provincia de Santi Espíritu, que fue Armando Valdivia, el ufán de I, que fue ahijado de María Silvia Cabello González, la primera santera que tuvo Camagüey, precisamente Florida, y su amigo Armando Zulueta, muy reconocido y muy mencionado en todas las moyumbas, que tenía consagrado Yemayá, que fue el que instauró el culto de Afojano en su vertiente, tanto Arará como Lucumí, en la provincia de Matanzas. A su vez, quien me atiende allí es una hijada de ellos, porque ya ellos no estaban, ya Armando Zulueta había fallecido y Armando Valdivia se encontraba muy mayor y enfermo. Me empieza a atender una de las ahijadas mayores de Armando Valdivia, que aún existe en ese mismo lugar, en la provincia de Santi Espíritu, que se llama Idolidia Valle Agüero, en Ocha Omier Dun, consagrada al culto de Yemayá Ocute, y su padre de Ocha Ogún, que es una gran espiritista. Su espíritu se llama Luz María, que es una africana, y tiene su cabildo en Santi Espíritu. Esta señora, se suponía que iba a ser mi madrina, empezó a atenderme, pero ya ella notó ciertas determinadas cosas que iban un poco más de lo que era la regla de ocha, porque yo siempre he dicho algo, yo soy más espiritista que otra cosa, porque pienso también que el espiritismo es el inicio ¿de qué? De cualquier iniciación o conocimiento religioso. Así es. Y Dolidia decide hacerme, no conocíamos mucho mi familia, ya le digo, cómo entramos a estas religiones, y ella decide hacerme una bajada de caracol del Yemayá para determinar el ángel de mi guarda. Se hace la bajada de caracol, que la hizo el oriate mayor de Santi Espíritu, aún vivo, muy longevo, que se llama Segundo Balsaín, que le dicen Tantán, tiene coronado el Ecuá, que lo prepararon entre Armando Valdivia y Armando Zulueta para oficiar como oriate. Él me hace la bajada y determina que mi ángel de la guarda era el Ecuá. Se prepara todo para hacerme la iniciación en el Ecuá, pero se dice que la entidad bajó y dijo, la entidad, que es decir, del espíritu que me administra, me acompaña y me guía, que yo no era hijo del Eguá y que no estaba de acuerdo en que me hicieran el Eguá. Ya por un respeto a eso, se detiene eso ahí. Sucede que después comienzo a conocer los grandes alaguas de Ciego de Ávila, es decir, de otra provincia de Cuba, específicamente de Morón, al oriate que más se desarrolló, que más se reconoció en esa provincia, que se llamó, que iba en torno a padrino Jorge del Sol Morales, en Ocha Ocantomí. Comienzo a atenderme con él, pero también me hace una bajada de caracol y determina que yo era hijo de Ochún. Se vuelve a repetir la historia y por un respeto a él, yo no me coroné Ochún, porque la muerta dijo que yo tampoco era hijo de Ochún. Pasa el tiempo y por situaciones de mi trabajo yo me tengo que trasladar a Ciudad de La Habana. Y ahí, en Ciudad de La Habana, ya es donde se realiza mi consagración de Ocha. La muerta siempre dijo que yo no era hijo de ni de Lecuá, ni de Ochún, ni de Yemayá, pero bueno, todo tiene su momento en la vida. Recuerdo, debo agradecerle a mi espíritu, que siempre ella es la que me ha hecho tocar las puertas correctas para todas mis iniciaciones, tanto religiosas como para mis relaciones interpersonales.
Sucede que un día en Ciudad de La Habana, la muerte se hace una misa y el espíritu dice que ya es hora, que yo tenía ya que cumplimentar con las cosas que me esperaban, que ya no podía esperar más. Yo no tenía padrinos de Orula, yo no tenía nadie, no conocía a nadie en La Habana, nada más que a mi mamá, que era la que vivía hacía 31 años en La Habana. Y un día caminando, el espíritu me dice que toque una puerta y que pregunte si ahí vive Orula. Tal cual lo hice y toqué la puerta del señor Armando Iglesias en Ocha, Leriokba, Onichango, Oluo, Irosongo, que es mi padrino. Y él a su vez, mi oyibón, es su padrino, que es Jorge Luis Martínez Varela, en Ocha, Bababiagua y en Ifá y de Tecután. Ellos nos entregaron a mi madre y a mí la mano de Orula. Posteriormente la recibe mi padre. En la mano de Orula salieron algunas cosas que se cumplimentaron y luego sucede que tampoco tenía padrinos de santo ni madrinas de santo. En un momento determinado, la muerte ayudó a una personalidad importante de la cultura en los Estados Unidos y una persona que está iniciada dentro de las reglas de Ocha en el culto Ochun. No voy a decir su nombre, pero Kim Camaché o Loshun de donde quiera que esté, y mi agradecimiento. La muerte le resuelve un gran problema y él me dice, ¿qué tú prefieres? ¿Qué quieres? ¿Venirte para acá, para los Estados Unidos? Yo le dije, no, yo lo que quiero es coronar mi ángel de la guarda. Y me dijo, ¿cuál es tu ángel de la guarda? Yo le dije, bueno, Batalá, dice uno, yo te voy a ayudar para... Y en la mano de Orula había salido que un hijo de Ochun era quien me iba a ayudar a mí para mi coronación. Sucede que yo no sabía qué ángel de la guarda iba a preguntar para cuando me preguntaran de qué orisha usted cree que es hijo, pero mi madre, la noche anterior, Alita, soñó de que ella debía preguntar por Ochun y yo debía preguntar por Obatalá. Soy muy honesto, siempre he sido muy honesto y muy sincero, y digo que conocí la cosmogonía de la regla de Ocha primeramente por la cultura cubana. ¿Por qué? Porque como decía mi padre, es escritor y tuve la oportunidad de conocer a la escritora Natalia Bolívar Aróstegui, la que ha hecho cátedra por su obra etnográfica, etnológica, la autora de Los Orishas en Cuba, Lidia Cabrera y su laguna sagrada, todas estas cosas. Y gracias a Dios conocí las reglas de Ocha, todo el conocimiento de la parte cultural, gracias a mi padre de ese libro. El único orisha que a mí nunca me llamó la atención fue Obatalá. Entonces cuando mi oyubón de Orula pregunta, bueno, ¿y de quién usted es hijo? Porque la mujer entra primero, mi mamá preguntó por Ochun y dijo que sí. Digo yo, bueno, padrino, yo voy a preguntar por Obatalá. Porque cuando el ángel de la guarda es verdadero, yo conocí a Obatalá y siempre mi familia, todas las mujeres, por la línea de mi padre, llevan de segundo nombre de las Mercedes. Y yo le digo algo, cuando uno tiene una fe, eso no falla. No hay nada, siendo yo aleyo, consagrado, lo que sea, que yo le haya pedido a Obatalá que me haya sido negado, porque cuando yo hablo con Obatalá, hablo con lágrimas en los ojos y con el corazón. No es como que hablo, un ejemplo, con el Eguá, con Ogún. Cuando yo hablo con Obatalá, me parece que estoy hablando con algo tan importante y tan sagrado en mi vida que me conmueve. No hay nada que Obatalá a mí me haya negado en la vida. Antes de coronar santo o después de coronar santo. Y de hecho, el signo que yo tengo en Obatalá dice, si su ángel de la guarda no lo vende, nadie lo va a comprar. Y entonces son una cosa muy bonita. Recibo la mano de Orula y comienzo, ya le digo, cuando llego a La Habana por mis cuestiones de trabajo de la enfermería, empiezo a conocer grandes yalochas y babalochas habaneros que a su vez practicaban el espiritismo y me empezaron a invitar a desarrollar mi espiritualidad dentro del círculo de ellos, a invitarme a hacer misas, que en La Habana se conoce como misas espirituales, no como labores ni sesiones. Debo mencionar a Rosa Medina Bandera, que hoy por hoy es la madre de mi padrino de Orula, Oloyuté, consagrada en el culto Ochun, que fue la que me inició en el conocimiento de las personas en La Habana que practicaban el espiritismo, la regla de Ocha, todas estas cosas. Ahí me uní cuando recibo la mano de Orula, me sale que tengo que recibir a Ganaeri y los Ibellis. Le doy gracias a Dios y a todos porque siempre he tenido la satisfacción y la bendición de relacionarme con nombres importantes dentro de esta religión.
Conocí a la doctora Carmen Aleida Hernández Socarrás en Ocha, Ewin Toqué, consagrada al culto de Obatalá, doctora fue compañera mía de trabajo de anatomía patológica y como buena hija de Obatalá, muy sabia, ahijada directa de Ana Pierre, Omicuró y oyuboneada por Aurora Lamar Obatolá. De hecho, el Olokun que yo tengo es descendiente del de Aurora Lamar, que es un referente dentro de la santería. Ella me entrega Olokun, los Ibeis, pero por cosas del destino, de problemas de salud de ella, no me pudo consagrar en el santo. Ya yo tenía toda la canastilla, todos los menesteres, todas estas cosas que se necesitan para una consagración, pero yo no tenía padrinos para iniciarme. Cuando sucede que voy a recoger todo lo que me manda esta persona desde los Estados Unidos para mi santo, yo prefería hacerme santo que no irme para los Estados Unidos, que son pruebas de fe también. Voy muy apesadumbrado, yo diciendo, ¿y ahora qué yo hago con todo esto? Si esta persona me acaba de regalar todo para hacerme santo y el dinero, ¿qué yo voy a hacer? Llego, voy llorando del camino, es decir, en un auto hasta mi casa. Cuando llego a mi casa, en ese momento estaba un concierto por la televisión cubana donde estaba María Victoria Rodríguez Sosa cantando su concierto Entre las Dos Aguas, y yo me quedé impactado cuando yo vi a esa mujer, que la conocía de los medios culturales, pero nunca capté la energía de ella. Me siento derrumbado, muy triste, sobre la cama de mi cuarto, y le digo a mi mamá, ay mami, tú sabes lo que es que ya yo tengo todo y yo no tengo quien me haga santo. Y de momento escuché la voz del espíritu que me guía y me dijo, busca a esa mujer, tócale la puerta y dile que baje en mi nombre, que el mar te llevará al río, porque todo río muere en el mar. Le digo el cuento a mi mamá y me dice, muchacho, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a molestar a esa figura de la cultura? Yo le dije, como tengo la fe en lo que me acompaña, dije, yo sí voy a ir, y voy a ir. Investigué la dirección de María Victoria y le toqué a la puerta de la casa. Ella me abrió como una madre, me acogió y ella me dijo algo. Mira, mijo, yo te quisiera hacer el santo, pero desde que mi padrino falleció, yo no te lo puedo hacer. Yo te voy a mandar donde está mi tía sanguínea, que a la vez es mi ahijada. Yo le dije, ¿y qué santo tiene hecho su tía? Me dijo, ella tiene coronado Ochun, la Santísima Caridad del Cobre. Ahí entendí por qué mi María de la Cruz me dijo, el mar te llevará al río, porque todo río muere en el mar. Fui a la casa de mi madrina, le dimos el coco Ochun con su plato, sus dos cocos, sus dos velas, y Ochun dio alafia con iré. Preparamos el santo y fui consagrado en la regla de Ocha en Obatalá, acompañado de Obanani. Ahijado soy de la señora Zoraida de la Flor Morales en Ocha Oñiocán y oyuboneado por la Iyalocha Mayor del Cerro en Ciudad de La Habana, Bárbara Castellanos Linares en Ocha Balufán de I. Y fui, mi padrino de Ogdón es Luis Reinier Hernández, Cosónique en la Ocha, hijo sanguíneo del extinto Oriate Luis García, alias Batabano Changodey. Posteriormente ya empezó toda esta historia, ¿no? Con la santería. Yo soy enfermero, licenciado, que había dedicado toda mi vida prácticamente, o parte de mi vida y de mi juventud, a la enfermería. Y Ochun dijo, y llama ya en el ITA, que la enfermería y el trabajo mío social había terminado. Que mi trabajo era Padre Nuestro que estás en los cielos y Ochareo Adache. Le doy gracias a Dios Todopoderoso que escuché la voz de mi espíritu y me personé sin ninguna pena en la casa de María Victoria Rodríguez en Ocha Omirre Lecum, mi abuela y la de Ocha, y ella me aceptó y guió mi espiritualidad, porque la corriente de mi espíritu viene por Ochun y viene por Yemayá. Fui iniciado, a su vez, cumplimenté con todas las reglas que se le impone a un Iyabó, hice todas las cosas, el esbo, el tambor, todas estas cosas, y como tenía que aprender la religión, hice lo que el santo me había dicho. Comencé a tener ahijados, tengo ahijados iniciados, y aquí estoy. ¿Y hace cuánto tiempo de haber coronado? No, eso yo nunca lo digo. Soy mayor, pero no lo digo. Todo no se puede decir. Le digo
Hay muchas personas, porque uno no es que uno desconfíe de las cosas, no, es que hoy en día ya todo el mundo es mayor. Entonces, como ya todo el mundo es mayor, cuando hay una persona que se infla, yo digo, yo tengo 1 año de santo, tengo 2, ¿entiendes? Hay cosas que deben quedar en el misterio. Antiguamente los alaguas no decían ni su edad de santo, ni su nombre en el santo, ni sus signos, era todo, y yo soy de esa época, yo soy de la parte del misterio. Ahí, después que ya comencé, que en Odí, tengo Odí Tonti y un Yemaya me manda a que tengo que aprender las ceremonias del cuarto de santo y a manejar el caracol. Tuve un mentor que está ahí muy reconocido en Cuba, que se llamó Andrés Buxadero La Guardia, o los Sunde que Ibae Padrino Andrés, que fue el que comenzó a enseñarme el oráculo del Dilogún. Y después él fallece, y después continuó con la última mujer conocida y reconocida como la última oriatesa viva por los años de santo y de edad, que es María de los Ángeles Gayán Hidalgo o Chuntoquí. Comencé el desarrollo del Dilogún, aprendí otras cosas y aprendí un poquito de todo, porque yo tengo hijados que tienen camino en Ifá, hijadas que son yalochas reconocidas en Miami. Entonces los padrinos no nos podemos quedar un poco atrás. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cuál ha sido el máximo orgullo que le ha dado el espiritismo y que le ha dado la regla de 8? Yo le voy a decir algo. El mayor orgullo que yo tengo es haber nacido, haber sido y soy y seré espiritista, y haber tenido coronado y tener coronado Batalá como ángel de mi guarda. Porque yo he renunciado a mi vida personal, a mi vida laboral y a mi vida social por mi fe. Por la fe en el espíritu y la fe en la ocha y la fe en el palo también. Claro. Ese es el mayor orgullo. Y el mayor orgullo es que todo, cuando yo pienso y siempre digo que cuando uno está alineado correctamente con sus energías, todo, hasta el universo te da respuestas. Porque cuando uno ya tiene un nivel espiritual, todo le responde. Hasta una hoja que caiga de un árbol delante de usted le da una respuesta a un interrogante. Le doy gracias a Dios por haberme dado este don tan difícil de llevar, porque el camino espiritual es un camino que es muy fuerte, porque uno ve las cosas, las presiente, las siente, y al final puede modificarlas, pero no puede cambiarlas, porque todo viene de la mano de Dios, de Olofi, de Olorum y de Ensamium Pungo. Y después de mi madre y de mi padre, lo más importante en mi vida se llama Ekun y se llama Ocha. Ese es el mayor orgullo que tengo. Y tener la familia religiosa tan bella que tengo. Y tener los ahijados tan lindos que tengo, que les mando mi bendición y un amor para ellos. Yo vivo para mis ahijados. Dejé de tener hijos para tener ahijados, como me dijo Batalá. No tendrás hijos biológicos, pero te daré muchas cabezas para que te acompañen en el transcurso de la vida. Y no se equivocó. Claro, claro, claro. En la parte del espiritismo, hay lamentablemente una ideología de la nueva ola, donde dicen que el espiritismo nada tiene que ver con la ocha, ya que el espiritismo viene de otro país y la ocha viene de África. ¿Usted qué opina acerca de esto? Bueno, para dar una disertación, lo primero que hay que hacer es estudiar. Estudiar la historia del ser humano, ¿no? Que es la antropología, y estudiar los diferentes fenómenos. Desde que el ser humano existe, existen los espíritus y el culto a los espíritus, porque realmente las líneas que basaron una modalidad del espiritismo, que es el espiritismo científico, que nada tiene que ver con el espiritismo cruzado, ni el de Cordón, nada de estas vertientes, fueron instauradas por el padre del espiritismo, que fue Allan Kardec o León Denis Rivadil en Francia, que son modalidades de la espiritualidad. Yo considero que en Cuba, específicamente en Brasil, en otros lugares donde fue asentado por procesos sociales la esclavitud, sí, el espiritismo sí tiene que ver con las reglas de Ocha, porque casi todos los ancestros de la santería, del palo mayombe, de estas religiones afro de origen africana, esos espíritus tienen que manifestarse.
Entonces yo puedo entender muy bien que un espíritu pueda hablar de Yemayá, de Changó, de Calunga, de Cobayende. ¿Por qué? Porque fue la línea que tuvieron en la vida. Entonces yo lo que no imagino es que un espíritu africano, afrocubano, afrobrasileño o afromexicano también me venga a hablar no sé, del hinduismo, del budismo, de cosas así. Yo sí pienso que todo, no solamente en la regla de Ocha ni en el palo mayombe, en el hinduismo, en el sintoísmo, en el catolicismo, porque en el catolicismo existe en las misas a las ánimas solas, que son los espíritus. Considero que el espíritu, el alma, es el inicio, es el ocan, ¿de qué? De toda manifestación religiosa. Lo que hay una cosa que no se puede mezclar porque son cultos totalmente diferentes. Dentro de la regla de Ocha está el culto a Egun y a Egungun. Y dentro de la regla del palo mayombe está el culto a los enfumbes. Entonces lo que no se debe mezclar es un espiritismo de mesa cruzado con una ceremonia de Ocha, porque nada tiene que ver, porque son diferentes cultos. Ni como también considero que que una ceremonia de la regla de Ocha se mezcle con una iniciación de palo, o que dentro de una prenda de palo, a no ser que sea quimbisa, se hable de Ochun o de Yemayá en un cuarto, en un monazo en verde. Claro. Pero el espiritismo sí es la base de todo desarrollo religioso, no solo de la Ocha y del palo, de todo, porque es la fe y la esperanza en algo de lo cual no se tiene certeza, porque la fe es un fenómeno personal, es una de las 3 virtudes teologales. Y yo no sé si exista Dios, o si exista Obatalá, o si exista la Virgen María. Es una fe acompañada de la esperanza, que es lo que nos hace ¿qué? Creer. Claro, claro. Ahora, esta parte del espiritismo, hay una pregunta que nos están haciendo. ¿Todos tenemos guías espirituales? ¿Todos tenemos espíritus que nos acompañan desde nuestro nacimiento? Claro, todos tenemos nuestros guías espirituales, que pueden ser guías espirituales, guías materiales o espíritus, como me pasó a mí, que se añadieron al cuadro espiritual en una mujer gestante para salvar a las personas. Hay algo, yo soy de los espiritistas que creo mucho en la encarnación y en la reencarnación, porque de la encarnación y la reencarnación sucede un fenómeno psicológico que se llama el déjà vu, que es que yo de momento digo, ya a mí me parece que yo estuve en este lugar. Hay personas que les gusta la cultura egipcia, otros que les gusta la cultura griega, y ¿por qué? Si la desconocen, si nunca han visitado Egipto ni nunca han visitado Grecia. Hay recuerdos de otras vidas, pero los guías existen y se fijan al feto y coronan la cabeza del feto en el momento del alumbramiento, cuando la madre expulsa la cabeza fetal. Ahí se fija el guía espiritual y se fija también el alabatori, el orisha, que en un momento determinado va a coronar su cabeza. Por eso entendí, cuando lo estudié, que el Eguá no podía ir a mi cabeza como ángel de la guarda, ni Ochun tampoco, porque ya Obatalá había definido que mi cabeza era de él. Claro, claro. Y bueno, en esta parte, hablando acerca del espiritismo, ahorita comentó sobre el espiritismo científico y el espiritismo cruzado. ¿Nos puede dar una breve explicación de las diferencias o similitudes que hay? Las similitudes que existen dentro de todas las vertientes del espiritismo, que está el espiritismo científico, que fue el primer espiritismo reconocido como sociedad espírita, ya le dije, fundado en Francia por Allan Kardec, el padre del espiritismo científico, del cual tomamos las oraciones de su libro Oraciones Escogidas. Él escribió 5 libros para que, guiado por su espíritu guía, que se llamó San Luis, era un espíritu elevado, que sentó las pautas ¿para qué? Para las otras manifestaciones espirituales, porque el libro de Oraciones Escogidas, con sus prefacios, es la literatura que usamos todos los espiritistas, sea de cordón, sea de mesa, sea cruzado, sea científico. El referente literario es la obra de Allan Kardec. El espiritismo científico no es nada más que la canalización se hace en una mesa redonda donde todas las personas hacen invocaciones tomados de la mano, hacen oraciones,
pero el espiritismo científico más que todo es una meditación. Una meditación ¿para qué? Para llegar a otros niveles de información espiritual, donde el poder de la mente, usted sabe, como muchos saben que es todo, la mente tiene el poder de decretar de todo. Entonces, en el espiritismo científico existen los neumógrafos, que son los que escriben bajo la inspiración espiritual, los que mueven los objetos, los auditivos, los que sueñan, porque todos los fenómenos, todo ser humano tiene, es un binomio, cuerpo y espíritu. Yo me quedo, a ver, un poco perturbado, ¿no? Cuando yo escucho, ¿no? Porque X persona es muy buen espiritista, ay, qué mal espiritista es esta persona. Eso es un error. No existen ni malos ni buenos espiritistas y hay personas que tienen dones espirituales que no lo saben, no lo han canalizado, no lo han descubierto y al no descubrirlo, no canalizarlo, no lo han podido desarrollar. Entonces, todo el mundo, todos los seres humanos tenemos nuestra propia espiritualidad, porque somos alma y cuerpo. El espiritismo cruzado, el país referente es Cuba, que, como lo definió don Fernando Ortiz, tuvo el proceso del ajiaco cultural. El ajiaco cultural, como todo el mundo sabe, el ajiaco no es más que la mezcla de viandas, que se hace como una caldosa, algo así, y todo va junto ahí, se le echa de todo. ¿Por qué? Porque Cuba recibió, Cuba, el asentamiento era indígena, los indocubanos. Después recibió a los africanos, después a los chinos, a los árabes, a los españoles, todo. Entonces se fueron haciendo los cruzamientos y al cruzarse la genética humana, se cruzaron también las religiones. Y todos estos indios, estos chinos, estos árabes, estos españoles y estos negros que forman parte de nuestros ancestros. Por eso hay personas que también dicen espiritistas. En un altar espiritual, en una bóveda espiritual no van las imágenes católicas, no van las representaciones, sí van las fotos de los difuntos, porque es un altar espiritual y los santos son espíritus que fueron almas, pero de maestros ascendidos. Por eso, ¿por qué? Porque lograron la santidad. Son espíritus elevados. Entonces, si en una bóveda espiritual yo entiendo, porque yo la tengo así, pueden existir las fotos de nuestros ancestros, familiares, ancestros por la línea religiosa, representaciones, porque la bóveda espiritual no es nada más que el templo donde se asientan los espíritus y lo que los distinguieron en la vida. Porque hay gitanas que llevan cartas, otras bolas de cristal, otras copas con vino, hay africanas que trabajan con aguas azules, otras con tabaco. Todo está permitido cuando el espiritismo que se practica es cruzado de origen cubano, que es donde sucede este único fenómeno, porque en Francia ningún espiritista va a poner una copa de agua. Claro, claro. ¿Entiendes? Va a tener una muñeca vestida de azul. En Francia todo tiene que ver también con la cultura e idiosincrasia de cada pueblo y de cada tradición. Así es, así es, así es, así es. Ahora, una pregunta, desde su conocimiento, ¿qué simboliza la copa madre o donde va el crucifijo y los 7 o 9 vasos? Bueno, la copa madre, que le llamamos el Santísimo, recuerde que todo culto lo que trata es de afianzarse en otro culto. Todos los que hemos tenido iniciaciones en el catolicismo, a ver, que hemos sido bautizados, que tenemos comunión, sabemos que hay una cosa en la Iglesia Católica que se denomina el Santísimo, que es la representación del cáliz de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, donde Él vertió el vino que representa su sangre. El Santísimo tiene otra cosa que lo acompaña que se llaman las custodias, que es donde se pone la hostia, que es el cuerpo de Cristo. Se supone que el espiritismo es una manifestación también cristiana, por la parte positiva, por la bondad, y debe tener una manifestación ¿de qué? De Dios. Entonces la copa madre simboliza el santísimo sacramento del altar, lo que en la Iglesia Católica representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Se le pone una cruz, ¿por qué? Porque representa el martirio que sufrió el Redentor del mundo, porque recuerde que después del cristianismo es que empezaron a suceder religiones después de Cristo. El catolicismo, los protestantes, el ocultismo, todas estas cosas.
Y entonces las bóvedas pueden, yo no creo que una bóveda tenga que ser precisamente ni de 7 ni de 9 vasos, porque hay bóvedas que van en copas todas, otras que van en vasos todas, otras que tienen mezcla de copas y de vasos, y otra que tiene un número, ¿cómo le puedo decir? Indistintivo de asistencias. Claro. Porque las personas a mí que visitaban mi casa me preguntaban, ¿y por qué tú tienes tantas copas y tienes tantos vasos? Bueno, y les digo, tengo que tener copas y vasos porque los tengo que tener. Porque no me gusta tanto cambiar tanto, porque es muy tedioso a veces cambiar la bóveda espiritual cuando tiene demasiadas representaciones. Pero eso no lo define un número, lo define las entidades que lleguen a la vida de uno, porque hay personas que dicen, no, el cordón espiritual es de 7 espíritus y otros de 9, no. El cordón espiritual es infinito y uno nunca termina, uno se muere y no termina de conocer nuestros espíritus protectores, espíritus que nos guían, espíritus seductores y espíritus que tienen que ver con nuestros gustos para la vida. Hay personas que les gusta el perfume. ¿Por qué les gusta el perfume? Quizás porque tienen un espíritu que una gitana o una corriente de Ochum o de Yemayá, etcétera. El problema es que no hay una definición. La metodología dice que son 7 cosas, 7 vasos, 7 asistencias y otra metodología de 9. Yo no creo en eso. Yo creo que el espiritismo y sus manifestaciones son infinitos, porque el espíritu es lo que perdura. El cuerpo humano se desintegra, se desvanece, muere, pero el espíritu no. Es la energía universal. Y el espíritu mayor, que es Dios, con el Espíritu Santo. A veces hay personas que dicen, no, porque estas religiones son diabólicas, no pueden ser diabólicas, porque el primer espíritu es el Espíritu Santo, que es lo que anima a Dios. Así es. Y Dios está en todos nosotros. Así es, así es. Ahora, aquí hay algo importante, ¿no? Mucha gente que llega a nosotros, hay que aclararles una cosa, no todos nacieron para ser babalaos, no todos nacieron para ser paleros, no todos nacieron para ser santeros, pero aquí hay una gran diferencia. Todos tenemos un espíritu, todos tenemos guías espirituales, entonces eso sí es para todos. Eso es para todos, por eso les decía que uno no tiene ahijados, no tiene padrinos espirituales, uno tiene mentores y guías espirituales en personas vivas. Un ejemplo, yo soy el padrino espiritual de otra persona porque lo estoy guiando, lo estoy enseñando, lo estoy ayudando, pero no soy su padrino porque no existe una consagración, una liturgia para que una persona sea padrino de otro espiritualmente. Claro. Pero sí todos tenemos una espiritualidad que es la que nos rige, y tenemos otros espíritus acompañantes. Claro que todo el mundo no nació para ser santero, ni palero, ni espiritista, ni nada de estas cosas, porque hay personas que tienen dones espirituales que ahora ser espiritista es pasar el muerto, que el muerto visite tu cabeza. No, el espiritista que pasa muerto merece el respeto como el que escucha, como el que tiene visión, como el que sueña, porque todas las manifestaciones espirituales no son iguales, ni se manifiestan tampoco de la misma forma en cada persona. Claro. Claro, así es, así es, así es. Ahora, bueno, vamos a hablar específicamente en México. Hay varios espiritistas que llegan y juzgan, critican la manera de trabajar que a lo mejor otra persona ya enseñó o ya dijo, ¿no? ¿Usted qué opina de esta situación? Yo soy una persona que soy muy abierto y muy receptivo, porque he visto consultar desde con un juego de dados, arrojar el juego de dados, he visto consultar con una mariposa de caña brava, he visto espiritistas que trabajan de las formas más extrañas y son realmente espiritistas. Claro. Pienso que uno debe encasillarse en que el espiritista se ponga un pañuelo mitad azul, mitad amarillo, que se fuma un tabaco, que se toma una jícara de ron, que diga hacia cara buenas noches criollo, porque he visto espíritus africanos que no hablan el dialecto y son espíritus africanos. Claro. Uno no debe encasillarse en nada. Hay una cosa, el respeto engendra respeto. Así es. Así es, Luz. Yo tengo que respetar. Entonces uno no puede juzgar, porque he conocido casos y los he visto
de personas que han juzgado a otros espiritistas, lo han ridiculizado y después esos espíritus que se han manifestado han acabado con esas personas. Claro. Como también he conocido pseudo espiritistas que no son espiritistas, no tienen desarrollado nada y que hacen, fungen ceremonias de desarrollo, de cosas sin tener las facultades espirituales, porque como un alumno va a tratar de desarrollar a otro alumno o va a tratar de enseñar a otro alumno si los dos son alumnos. Era lo que le decía, que ahora una de las cosas que más me asusta es que todo el mundo es mayor, ya no hay menores, y para que existan los mayores tienen que haber menores también. Así es. Porque nosotros fuimos menores y seguimos siendo menores de nuestros mayores, porque un día más de una consagración, yo puedo tener 80 años de santo y conozco a una persona que tiene 80 años de santo con un día mayor que yo, lo tengo que respetar. Así es, así es. Entonces, no, yo nunca he sido de las personas que he juzgado la forma de trabajar de nadie, porque hay espíritus que son adivinadores, otros espíritus son para resolver trabajos, que vienen a la tierra a resolver trabajos y no hablan nada, ni dicen nada, ¿me entiendes? Y merecen el mismo respeto, la misma devoción y la misma consideración a sus caballos o mediums. Claro. ¿Usted qué considera que sea el principal desencadenante para que surjan los estafadores en la parte espiritual, en la parte del espiritismo? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Siempre, mi madrina María de los Ángeles Gallán Hidalgo, junto aquí la señora que le dije que estaba considerada como de la última oriatesa cubana, por su conocimiento, me dijo una cosa, me dijo, hijito, antes de yo venir para acá, me dijo, hijito, recuerda siempre esto, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Qué me quiso decir? Que donde existe la ignorancia, la poca necesidad de estudio, de superación, porque la vida es una constante superación y estudio, las personas van a creer cualquier tontería que le puedan decir y a veces desechan la verdad ante la impostura. Así es. Que lo he notado mucho también. Los estafadores suceden, ¿por qué? Porque ahora, sin yo tener una consagración, voy a las redes sociales, busco cómo se hace una mesa espiritual, me lo aprendo bien, porque también le digo una cosa, que el trance espiritual es muy parecido a una obra de actuación. Una persona, ¿por qué los actores pueden hacer escenografías o escenas donde parezca que está poseído? Porque eso también se maneja y se estudia. Claro. Y eso, ¿por qué sucede? Por las personas que aún tienen mucha fe, tienen mucha confianza y creen en cualquier persona. Y eso no puede ser. Yo creo que ahí el principal comprobación para saber que hay una entidad que realmente está es las comprobaciones, que lo que nos dicen es lo que estamos viviendo, es lo que estamos pasando, Claro. ¿no? O lo que pueda pasar. O lo que pueda pasar, claro. Hay espíritus que son futuristas. Hay espíritus que son futuristas y no te dicen el presente, pero te están advirtiendo del futuro. Claro. Porque el futuro forma parte también de la vida. Yo agradezco a Dios también. ¿Por qué? Porque yo tengo dos virtudes o defectos espirituales, que yo tengo visión espiritual y tengo la percepción sensorial de cuando está una entidad tanto de ocha como de espíritu posesionada sobre un medium. Porque bueno, en la ocha son los caballos de santo y en el espiritismo son los medios. Yo siento la energía cuando está de verdad y no siento nada cuando no hay nada. Pero hay algo que eso nace en el signo Chetonti y Eunle, que dice: quien se proclama redentor muere crucificado. Cada cual está como quiere estar y cada quien va donde quiera ir. Claro. Uno no puede descaracterizar a nadie porque puede encontrarse en situaciones engorrosas y a cada cual le llega su hora. Porque hay personas que han lucrado, que es uno de los factores, porque los derechos siempre han existido. Y el derecho se paga porque hay que pagarlo, porque es un reconocimiento al ángel de tu guarda. Así Pero es. una cosa es el derecho y otra cosa es el lucro con la fe del ser humano. Entonces, uno tiene que mirar, callar y sacar sus conclusiones. Yo nunca he vivido, por lo menos en la parte de la santería, lo canaroso,
que dice, a la tierra que vayas, eso harás. Yo no lo vivo porque yo no tengo ese signo en mitad. Entonces yo no puedo vivir ese signo. Yo voy, hago las cosas, si me conviene me quedo y si no me conviene me voy. Porque yo le tengo que dar honra a mi casa religiosa, que es el Ile Fuche, que es la casa de Cuba, que existen dos vertientes, la rama de la pimienta y la rama del trapito, que es a la que pertenezco yo. Entonces yo, si tengo ahijados, si tengo reconocimientos y tengo cosas por parte del mundo, yo no puedo participar de cosas incorrectas, padrino. Así es. Porque sería como traicionar a esto que le acabo de decir, a mi linaje religioso, a mis madrinas, a Obatalá, a mi Ekun. No podría, porque lo que está allí es un ser humano que tiene ángel de la guarda, que tiene espíritus, y el ser humano puede ser inocente, ingenuo, o tener una ignorancia por desconocimiento. Pero claro, tiene su cabeza, tiene su ángel de la guarda, tiene sus espíritus, y eso se paga. Así es, sí, así es. Ahora, pasando a lo que es, perdón, se me olvidaba ahí decirle, ¿qué consejo usted le puede dar a la gente que empieza a iniciarse dentro del espiritismo? ¿Qué consejo usted le puede dar? Hay algo que he notado, no solo aquí en México, lo he notado comúnmente en Ciudad de La Habana, en todos los lugares que he participado. A mí mis mayores me enseñaron, no hay nada, fíjense lo que les digo, no hay nada religiosamente, santoralmente que yo haya hecho que mis mayores no hayan estado presentes. Nada, no hay nada. Mis madrinas me enseñaron siempre el respeto y la obediencia a los mayores, porque esa es, yo digo que uno puede tener 1000 madrinas, pero cuando tú te haces el santo fue donde Olofin determinó que tú tenías que llevar la corona, sean buenas, malas o regulares, porque lo que te está coronando es el ángel de la guarda, no la persona. Mis madrinas, yo el consejo que le doy a las nuevas generaciones, tanto de espiritistas como de santeros, de mayomberos, es que respeten siempre a sus mayores y que traten de superarse siempre y aprender de los mayores. Una de las cosas que no me gusta es la infidelidad religiosa. Si yo soy su ahijado, yo debo ser fiel a usted, a su casa, y darle honor y brillo a su linaje. Porque hay mucha deslealtad, y quizás hoy un ahijado mío vaya mañana para su casa y después para esta casa, y eso lo que causa es oscuridades, eso lo que causa es trastornos, y después las personas no saben qué le pasa. Pero eso también sucede, ¿por qué? Por la falta de conocimientos de muchos mayores, porque ya todo el mundo quiere ser mayor. ¿Y qué sucede? Que los ahijados se desencantan. Por eso los mayores tenemos siempre que estar superándonos constantemente. Y lo que no sabemos preguntar, lo que eso nace en un letón Dios, bendiga acá, bendílele, la sabiduría está repartida. Y uno aprende de todo el mundo, aprende de un niño, aprende de un perro, aprende de un árbol. Eso pasa. Y la unificación es muy importante, porque no es que en mi casa se hace así, en mi casa se hace asado. Existe una sola religión que se llama Reglas de Ocha. Es una sola. Claro. Entonces, si todos somos nacidos de piedra, todas las piedras son iguales, somos hermanos todos. Lo que eso nadie lo comprende. ¿Por qué? Por el culto Vara. El gran comercio de las piedras y los caracoles. Les recomiendo a las nuevas generaciones, por lo menos del espiritismo, que estudien. Existe la literatura toda de Allan Kardec, da mucha tranquilidad, mucha sabiduría leerla, porque no solamente son las oraciones escogidas, sino son 5 grandes libros, que lo busquen, que lo lean, que aprendan, y que traten siempre de vivir apegado a la parte espiritual, que es lo que perdura, es lo que queda, es el legado energético que nos queda. Porque al final todo pasa, lo material se va, viene, pero el espíritu no. Cuando ya uno tiene, y que conozca, por supuesto, sus guías espirituales y todas sus cosas, pero sobre todo que se centren en su propia espiritualidad. Porque el espiritismo es paz, es tranquilidad de alma, y es elevación espiritual. Así es, ciertas sus palabras. Ahora pasemos a lo que es la regla de Ocha, un poquito más a profundidad.
Lamentablemente en esta práctica, como bien lo dijo ya usted, está el que en una casa se hace de una manera, en otra casa se hace de otra. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la duda de la ley, ¿no? ¿Por qué en mi casa me lo hicieron de una manera y ahora donde estoy yendo lo hacen de otra? Sí. Como yo le decía, hay algo, el respeto a los mayores. La regla de 8 tiene 16 mandamientos que ya nadie ni conoce ni los estudia. Tiene 16 mandamientos. Como tiene mandamientos la regla de Ifá, como tiene mandamientos la Iglesia Católica. Ya tú le preguntas a un iniciado en la santería, ¿cuáles son los 16 mandamientos de la santería? Y nadie lo sabe, se lo digo yo. Entonces, pienso que lo más importante es el respeto a los mayores. Si mi madrina dice que Ochun, en vez de echarle miel, hay que echarle melado, aunque yo sepa que es miel, yo tengo que respetar lo que diga mi madrina, porque es mi mayor. Y esa es la fe, la fe. Yo le digo algo, existe la duda porque existe un orden donde dice, divide y vencerás. Quien tiene fe en sus mayores, quien confía en sus mayores, no puede caer en ese tipo de dudas. Así es. Le digo yo. Porque hay ahijados que son brillantes y que tienen signos de edad brillantes, pero la corona de un ahijado jamás brillará como la corona de sus mayores. Así es. Porque los mayores son los que le ponen la corona. Entonces pienso que el que tiene fe en una casa religiosa, quien tiene fe en su padrino, en su madrina, no tiene que poner en duda nada. No tiene que poner en duda nada, porque la persona que dude de su mayor es porque nunca creyó en él ni en sus santos. H. Eso se llama lealtad y ética religiosa. Pero como estamos viviendo en el comercio de las piedras y caracoles, ahora viene una persona y yo le digo, no, te hicieron los guerreros mal. Entonces ya voy a sembrar esa duda y voy a crear la cizaña y voy a separar a ese padrino de ese ahijado que quizás ese padrino le haya hecho esos guerreros, quizás sin saber mucho, pero con alma, vida y corazón y le hayan funcionado. Por eso uno tiene que tener firmeza y fuerza en lo que hace, porque nosotros somos sacerdotes y los sacerdotes dirigimos. Por eso tenemos que aprender, tenemos que superarnos para que nuestros ahijados, si tienen dudas, es porque nunca creyeron en nosotros, y me imagino que el mismo ángel de la guarda de uno son los que nos lo retiren de nuestro camino. ¿Por qué? Porque la relación padrino y ahijado debe ser una relación de padre a hijo, porque nuestras madres, nuestros padres biológicos, nuestra familia, no la elegimos, pero a nuestra familia religiosa tenemos el libre albedrío de poderla elegir y que el ángel de la guarda de nuestros mayores nos escoja como hijos. Claro. Claro, ese es... Se ha perdido mucho la parte espiritual dentro de la regla de Osha, porque todos los orichas están materializados en elementos naturales, pero son la representación espiritual de la energía de esa divinidad. También por eso el espiritismo, la regla de Osha, como la regla del palo, no están desligadas, porque lo primero que se hace dentro de la regla de Osha es darle coco a Egún. Y usted sabe que en las ceremonias secretas lo que se moyupa son las espiritualidades propias consagradas a cierta divinidad, que son las que van irradiándole su energía al recién iniciado. Así es. Entonces el culto de Egún también es muy importante dentro de la regla de Osha. Muchas casas a lo mejor se olvidan de esa parte, pero es fundamental. Y entonces si se olvidan de la parte del Egún, ¿cómo van a moyupar a los Egún dentro del Ibodún? ¿Para qué? Para que den su bendición a ese recién iniciado, ese recién Iyaguo, que en un momento determinado será Babalocha y Yalocha de una casa templo. Porque es la falta de concordancia, porque es lo que le decía, padrino, ya ahora los iniciados no terminan el Iyaboraje y ya quieren saber más que los padrinos. Y estos son procesos paulatinos. Todo no se sabe en un día, porque Dios se demoró 7 días en crear el mundo. Entonces, si Dios se demoró 7 días, ¿quiénes somos nosotros? Todo llega poco a poco, con la experiencia, con el decursar del día a día. Así es. Hay muchas personas que le cuesta trabajo pensar y hacen las cosas automáticamente sin ver lo que están haciendo. La religión ninguna es un ABC, ni un 2 más 2 es 4.
porque en la religión de la regla de Ocha, o puede faltar algo o puede sobrar algo. Lo que no puede faltar son los pasos para consagrar a una persona. Claro que eso siempre tiene que ser los mismos, ¿no? Claro, todo lo que sucede que usted lo sabe porque usted es iniciado. Pero si falta ahora si falta una pimienta de Guinea, ¿se va a pasar algo? No puede pasar nada, porque la representación está. Claro. Claro. Y siempre, en toda consagración realizada por humanos, o va a faltar algo o va a sobrar algo. Porque esta religión, disculpe, no tiene un texto rector, no tiene una literatura rectora. Fue transmitida de generación en generación porque los esclavos africanos no pudieron traer totalmente diseñado el esquema de la regla de Ocha. De hecho, regla de Ocha es un término que se crea en Cuba en los años 40 del siglo pasado, cuando se agruparon todos los descendientes o todas las formas culturales, los hijos, la tía, porque en África, en Nigeria, se nacía en una tía, en Oyo todo el mundo era hijo de Changó, en Ochopo todo el mundo era hijo de Ochun, y que unificaron los diferentes cabildos, donde en Cuba, y las señoras mayores al agua determinaron que esa religión se iba a llamar regla de Ocha, regla de santos, que es porque los santos antiguamente se entregaba el Eguá y el ángel de la guarda, que es lo llamado pata y cabeza, que es válido también. Claro. Uno no puede encasillarse, uno tiene que ver más allá. Totalmente cierto. Ahora, ¿usted por qué cree que ya los ochas ya casi no bajan a la tierra? Ay, yo le puedo decir algo, no voy a decir el nombre de este gran alagua cubano que me honra con su amistad y con su sacerdocio, porque me ha enseñado mucho. Es uno de los alaguas que quedan vivos también, que tiene Coronado Batalá. Le mando muchas bendiciones a Edwin Ladé, mi padrino Ariate, que es con el que yo hago todas las consagraciones y todos los religiosos que hago cuando estoy en Cuba. La Ocha, ya él dice, fíjese que tomo sus palabras, la Ocha ya en la tierra es piedra y caracol. El H de la Ocha ya hace mucho tiempo que se fue de la tierra. Entonces, si una persona que tiene 60 años de santo hecho dice eso, ¿qué puedo decir yo? ¿O qué podemos decir los nuevos que llegamos? Claro. Entonces todo ha cambiado, todo ha cambiado. Y dicen, no, las religiones evolucionan, no, las religiones involucionan, porque ahora hay todo para hacer buena religión y no sé, porque muchas personas, no soy absoluto, porque yo he conocido gente que trabaja muy bien aquí en México, mexicanos, y conozco mexicanos que no saben o que no les interesa saber porque tienen otros intereses, como conozco cubanos que lo hacen todo muy bien y otros que no. Eso no va en el país ni en la nacionalidad, eso va en la persona. Sí. ¿Entiendes? Y entonces los africanos no tenían tantas cosas y bajaban a Changó a la tierra y caía un trueno, o bajaba Ollá y se formaba una tormenta, llovía Yemayá, una Yemayá, posesionada de la cabeza de una Yalocha que mencioné al inicio, tirarse dentro de un pozo ciego en Matanzas. Y el tambor fue quien sacó a Yemayá del pozo, el canto del tambor. Y vi a Changó venir a la tierra y aventarse sobre él una olla de harina con quimbombó caliente, que se quemó todo el mundo, que trató de impedirlo, y al caballo de Changó no le pasó nada. Ya yo hace muchos años que no, yo tampoco asisto mucho a tambores ni nada de estas cosas. Yo hace mucho tiempo que la Ocha nos da esas grandes pruebas para decir, hay que continuar. Las pruebas nos las da la Ocha a nosotros que somos sus hijos de forma personal, porque la Ocha antiguamente había que ayudar a una persona a ser santo, y la Ocha venía a pedir dinero a todos los asistentes, se lo daba a la persona, iba directamente donde estaba la persona, le decía, mira, mijito, esto es para tu Ocha. Hace mucho tiempo que yo no veo esas cosas. Ya le digo que yo no asisto mucho a este tipo de fiestas, ¿no? Porque tengo prohibiciones de ITA, pero no, es lo que yo pienso y lo que... Ya le digo que pertenezco a otra generación de santeros y le doy gracias a Dios
o atalaya, todo, de que he tenido la dicha, el honor y la bendición desde niño haberme relacionado con grandes nombres del espiritismo, de la regla de Ocha y de la regla del Mayombe, y haber sido ahijado de muchos, de gente brillante dentro de estas religiones. Eso es una cosa que siempre viviré agradecido. A Olof, Olorum, Olodumare. Así es. ¿Qué nos queda a nosotros como religiosos y practicantes de este culto para tratar de dignificar esta religión? Pienso, ya lo dije hace un rato, para dignificar nuestra religión es conocer la religión, estudiarla cada día más, ahora que hay más posibilidades. Porque yo tuve que aprender el caracol escuchando a los santeros mayores, a los oriateses, y aprendiendo a llevar libretas de santo. Ahora que hay otras herramientas, estudiar, aprender, abandonar el orgullo y la soberbia, porque he conocido santeros de un año de santo que tienen una soberbia y un orgullo, pero la soberbia es la contrapartida de la humildad. Y esta religión es obediencia y humildad. Los bienes llegarán de la mano de nuestro ángel de la guardia de Olofi. Le exhorto a todas las personas que se inician, tanto en el espiritismo, como en la regla de Ocha, como en cualquier religión, que estudien, que aprendan y que busquen la parte no material, sino la parte espiritual de la fe. Porque no es tener una sopera de $1,000 llenas de collares de mazo ni de cadenas de oro, es saber lo que está dentro de esa sopera, que es realmente quien tiene el poder. Porque lo que se ve no es realmente lo que camina ni lo que nos da la fuerza para continuar. Así es. Así es. Pues mire, padrino, hay muchas cosas que nos gustaría tratar, pero nos gustaría manejarlo en diferentes sesiones, o sea, que haya diferentes episodios de esta plática. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las cuales se pueden hablar, tanto del espiritismo, de la Ocha, obviamente. Padrinos, son religiones que no son finitas, no tienen fin, son infinitas. Yo decía, ahora muchas personas que tiran el caracol se limitan a un refrán del signo y hablar de ese signo. Cada Odum tiene tratados de libros de 400 páginas. Entonces no nos podemos quedar en la superficie, tenemos que ir a la profundidad. Entonces usted sabe que puede contar conmigo, cualquier cosa, que soy un miembro activo de su grupo, me gusta mucho su trabajo, gracias. proyecto, porque bueno, yo no conozco mucho de la santería mexicana, pero lo que he podido apreciar es que usted está regido por los preceptos de Cuba, de los preceptos cubanos, que es la que yo conozco. Cuando conozco a la mexicana no comparo porque todo es diferente. Claro. Entonces yo no puedo comparar ni que la cubana es mejor ni que la mexicana es mejor, porque eso no depende de la práctica ni de la praxis. Eso depende de las personas. Entonces usted me ha honrado con esta entrevista, puede contar conmigo siempre y con las personas afines a mí, de mi casa religiosa, que usted lo sabe, y bendiciones. Para cerrar, ¿qué podemos esperar en este próximo capítulo donde vamos a hablar del espiritismo a profundidad, para que la gente le crezca ese gusto y ese deseo de seguirnos viendo? ¿De qué vamos a hablar en el siguiente capítulo del espiritismo? Podemos sugerir hablar sobre la naturaleza de los espíritus. ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es un alma? ¿Y qué es un ánima? Perfecto. Porque hay muchos tipos de espíritu, pero ¿qué cosa realmente es un espíritu? Hablamos de los espíritus, de las almas, de los muertos, de las ánimas, pero no sé qué cosa es un espíritu. ¿Qué componente es un espíritu? ¿Qué hay dentro de un espíritu? Claro. Me gustaría, de ser posible, desarrollar ese tema. Claro que sí, pues ya quedamos. Porque hay muchas personas, uno no puede hablar de lo que no conoce. Entonces hay personas que dicen, no, porque yo tengo un muerto, yo tengo un espíritu. Pero ¿qué cosa es un espíritu y qué cosa es un muerto? Porque un espíritu no es un muerto. Así es. Entonces, usted sabe que cuando ya usted quiera, se sienta en condiciones, o no sé,
puede contar conmigo, con mi humilde sabiduría, que ha sido nada más que la recopilación de años de estudio, de años de interrelación con otros religiosos y de la fe que salva y el amor que consuela, que por fe estoy vivo, porque no iba ni a nacer, por fe estoy donde estoy y por fe me mantengo. Claro. Porque la fe es todo. La persona, el ser humano que no tenga fe, no es nada. Claro. Y entonces exhortar, me encuentro en México, exhortar al pueblo de México, a todos los religiosos mexicanos y cubanos que están aquí en México, ¿a qué? A que se interesen también por las verdaderas prácticas. No estoy diciendo que la mía es la mejor, ni la mía es la verdadera, ni la de usted, ni la de nadie. Todas son buenas. Pero que para tratar de buscar la mejor respuesta a los fenómenos religiosos que puedan existir. H. ¿Para qué? Porque no es lo mismo morir sabiendo que morir sin saber. Así es. Cuéntanos un poquito del templo que está abriendo aquí en la Ciudad de México. Bueno, no es en la Ciudad de México. Es Estado de México, perdón, Estado de México. Sí, Estado de México. Estamos conformando la metodología. Yo estoy haciendo la metodología conjuntamente con un babalocha que quisiera presentar para que lo conozca el pueblo de México también, que es una persona que para ser tan joven de edad y de santo, es una persona que tiene valores éticos, sociales y religiosos dignos de admirar. ¿Por qué? Porque lleva la espiritualidad, lo que una espiritualidad que todavía estamos trabajando en qué, en su desarrollo y en su pertenencia, y es una persona que para tener una trayectoria, a ver, sin interrelación, valga la redundancia, con lo espiritual y con la regla de ocha cubana, es una persona que es bastante disciplinado y organizado dentro de su cosmogonía. Quiero presentarlo, se llama José Iván Aquino, coronado, asentado con la corona de Ochún y sacerdote de esta divinidad, que entre los dos estamos conformando la creación del templo espiritual cruzado, porque tanto el guía espiritual de él como el mío fueron entidades que cuando estuvieron en el plano tierra practicaron todas estas religiones de tipo africano. Es el templo espiritista cruzado, la luz divina de Santa Teresa, aquí en Zumpango, Estado de México. En un momento los dejo con él, que él también le puede hablar un poco del tema del templo. Hola, padrino, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, muy bien. Y buenas tardes al público presente que nos están en esta audiencia, ¿eh? Bueno, mi nombre es José Iván López Aquino, Cantenilla. Tengo asentado Ochún ya 5 años, gracias a Dios, y aquí estamos, ¿no? Para lo que, pues ahora sí, a lo que nos encomienda este destino religioso. Entonces a mí me hace grato la invitación que me hace usted, y junto con el hermano Roberto, que realmente es muy buen espiritista. ¿Qué más le puedo decir? Y me orgullece porque realmente junto a él estamos creando un pueblo o un mundo de espiritistas, ¿vale? Aquí es su casa de usted, aquí es el templo, como habíamos platicado la vez pasada. Gracias. Lo visitamos a usted. Entonces, este es el templo. Cuando usted guste, o las demás personas gusten visitarnos, están todos cordialmente invitados para las sesiones, las reuniones espirituales que se llevan a cabo. ¿Cuándo van a iniciar? Bueno, estamos planificando bien que a finales de mes, por falta de tiempo, vamos a ponerlo para fin de mes. Ya les estaremos pasando la fecha concreta cuando se inaugure el templo. Va a ser una misa abierta, ¿sí? En acción de gracias, ¿sí? Para inaugurar el día. Tiene que ser una misa abierta para inaugurar y que, bueno, toda la gente vea, conozca el trabajo del espiritismo, la labor espiritual que nosotros hacemos y que los demás hermanos puedan ver. Porque hay algo también que solamente, como yo decía, el espiritismo es anexo a todos los seres humanos. Y quiere que le diga algo que las personas dicen: no, los mexicanos no saben ser espiritistas. Yo he conocido mexicanos muy buenos espiritistas y con grandes corrientes espirituales, pero como el espiritismo cruzado, que es el más practicado acá, no tiene
precedentes ni líderes no han sabido canalizar, porque no han sabido canalizar a estos mexicanos que tienen estos dones, porque México tiene grandes religiosos nativos del país, es decir, que no son cubanos mexicanos, nada, sino mexicanos. He conocido mexicanos con muertos muy buenos, con espiritualidad muy buenas y con sus corrientes verdaderas, porque lo he comprobado, porque ya a esta altura de mi vida nadie puede decirme una mentira, porque ya yo he vivido la verdad y he vivido la mentira. Y México sí tiene grandes capacidades dentro de lo espiritual. Así es. Lo que hay es que desarrollarlas como con las reuniones espiritistas. De hecho, de eso se va a tratar todo eso, para que todos los mexicanos, otros países se involucren más en esto. Porque hay personas que poseen dones y no saben explicarlo. Así es. Hoy yo acabo de consultar con el Dilogún a una muchacha venezolana y el Dilogún revela que esta persona tiene dones espirituales. Le digo, mi amor, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú conoces esta religión? Porque la santería es mundialmente conocida, pero todo el mundo no tiene por qué conocerla. Claro. Mi amor, tú tienes esta situación. Me dice, yo lo que no sé qué voy a hacer, porque yo desde niña veo cosas, presiento cosas y sueño cosas y no sé qué cosa es eso. Y es venezolana, que en Venezuela lo que existe es el culto de María Leonza y el catolicismo. Entonces, es decir, que todas las personas tienen su espiritualidad. Yo he conocido personas aquí mexicanas. Yo visité una casa templo, que usted lo sabe, donde había una señora, una muchacha, consagrada con Changó, donde yo oficié una misa espiritual, y esa muchacha que tiene un espíritu de una gitana tiene mucha corriente espiritual. Y quizás no sepa cómo manejarla. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Sí, claro. Sí, le entiendo. Una muchacha, un Changó, que su esposo tiene hecho Changó, tiene mucha espiritualidad, pero quizás no haya tenido las herramientas o las guías. ¿Para qué? Para desarrollar sus entidades espirituales. Claro. O sus dones espirituales, porque todo el mundo no es para pasar muertos. Claro. Hay personas que nacieron para escuchar, para tener la visión, para predecir, para tirar las cartas, para tirar la concha, los chavalongos, según la naturaleza de su ser guía. Su ser guía material, porque el ser guía espiritual nunca baja a la tierra, porque pertenece al espacio. Así Ese es el que te guía, que lo que llamamos en la santería el orí. Es decir, nuestra espiritualidad personal, que nada tiene que ver con el ángel de la guarda que tengamos coronado. Claro. Para las personas que quieran tener una conversación, una asesoría directamente con usted, ¿a qué número se pueden contactar? Bueno, a los números personalizados del templo, que usted los tiene, el número mío y el número del hermano José Iván Ocandanillé. Pero bueno, lo más importante es estar todos juntos, porque como yo lo decía, la religión es una sola. Hay una sola religión, una sola regla de ocha. Hay un solo espiritismo, aunque tenga otras ramas u otras vertientes. Entonces, las personas que estén interesados, lo mismo a través de usted o todos. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. Así es. Estaremos posteando sus redes sociales, estaremos posteando sus números para quien esté interesado en alguna misa, alguna investigación, alguna orientación. O hasta de una explicación. Claro. Todo tiene una validez. Todo es válido. Dije algo. Lo que más, una de las cosas que más me choca es que todo el mundo pregunta, ¿y cuánto me vas a cobrar por esto? ¿Cuánto me vas a cobrar por lo otro? La fe no tiene precio. La ayuda no tiene precio. Se ayuda a las personas, tengan o no tengan. ¿Por qué? Porque al final todos somos hermanos delante de los ojos de Dios. Así es, así es. No sé si usted me permite, padrino, quisiera dar unos agradecimientos especiales a todas las personas que usted sabe. Bueno, quiero agradecerle el poder que usted me haya invitado a todo esto y poder publicar toda mi experiencia de vida, mi vida social y mi vida religiosa. Quiero agradecerle a usted primeramente. Gracias. Que nos ha tenido en cuenta a mí y al hermano José. ¿Para qué? Para ser parte de su equipo, para levantar su templo. Quiero agradecer a mi mamá, que está en Cuba, a mi padre, que los amo y los extraño mucho, los quiero y le doy las gracias por haberme iniciado dentro de esta religión y haber permitido en una época tan difícil
para entrar a estas cosas, que me hayan dado la libertad para hacerlo. Le doy gracias a mis padrinos, a mis madrinas, a todas las personas que tienen que ver conmigo, a todos los hermanos, y un agradecimiento especial para mis ahijados y para Omi Oñi, que está en los Estados Unidos viendo, a ver esta directa, y es una persona que llegó a mi vida para bendecirla. Kinka Mache Omi Oñi, y va en tono Omiti no mi, y va en tono la negra, mi amor. Te quiero mucho y te bendigo siempre. Muchas gracias, padrino, y estamos acá para usted, para lo que nos necesite y para lo que el mundo religioso verdadero nos necesita. Perfecto, pues bueno, entonces estaremos posteando sus redes sociales, sus números telefónicos para que se comuniquen con ellos. Nosotros confiamos en su honestidad y en su sinceridad, si no estuviéramos teniendo esta conversación. Gracias, le agradecemos mucho y estamos en contacto. Usted nos honra con su amistad. Estaremos trabajando de la mano y va a ver que vamos a hacer muchas cosas importantes. Así es. Pues no me queda nada más que agradecerles y... Gracias a usted, padrino, por la invitación, el espacio que nos brindó para hacer esta explicación. Bueno, que hermano Roberto realizó la explicación de su trayectoria. Yo le agradezco esa parte, ¿ves? Y en verdad que esperamos que el día de mañana sea otro capítulo más y otro capítulo más. Que no se pierda la energía de enseñar. Para que todo el pueblo mexicano, el pueblo de personas de otros países vean, conozcan el trabajo de uno, lo que uno vivió y lo que los santos vienen a hacer, lo que los espíritus vienen a hacer en nuestra vida, el cambio que nos dan a cada uno de nosotros. Porque no es solo ser religioso y los santos ahí guardados en la bóveda ahí empolvada, no. Porque una cosa es estar iniciado, y otra cosa es ser religioso. Así es, padre. Son cosas totalmente diferentes. Pues muchas gracias y bueno, pues estamos en contacto. Bendiciones, cuídense mucho. Bendiciones. Excelente noche. Muchas gracias. A usted. A usted. Chao. Chao.